Continua, 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 continua y continua. Pues efectivamente, y aunque parezca increíble, todas las funciones que acabas de ver son funciones continuas. En este vídeo te voy a enseñar la definición actual de continuidad y verás que esa definición no tiene nada que ver con el hecho de pintar una función sin levantar el boli. Voy a intentar que entiendas gráficamente lo que quiere decir esa definición. Vamos a ver un montón de ejercicios, pero voy a explicarte primero la breve historia de cómo evolucionó el concepto de continuidad en las matemáticas. Lo primero que tienes que entender es que los conceptos de función y de continuidad eran dos conceptos que evolucionan en las matemáticas de manera paralela. No ocurre como estudiamos nosotros, que primero aparece la función y después aparece la continuidad. En un principio había dos ideas dominantes del concepto de función. Por un lado estaba la idea de Newton, que considera que una curva es el movimiento continuo de un punto y por tanto se podía pintar sin levantar el lápiz del papel. Tenemos que entender que lo que le interesaba a Newton eran las trayectorias que llevaban los cuerpos. Y una trayectoria de un cuerpo, por decirlo de alguna manera, tiene que ser más que continua, ininterrumpida. Un cuerpo no puede tener una trayectoria así, de repente desaparecer y aparecer en otro sitio. Esta era un poco la idea intuitiva que tenía Newton, porque a Newton le interesaba el movimiento. Por otro lado, desde Euler se considera que una función debe estar definida en todo su dominio con una única expresión analítica. Por decirlo de alguna manera, las funciones en todo su dominio deberían tener la misma expresión analítica. Sin embargo, la resolución de ecuaciones en derivadas parciales, y más en concreto, la resolución de la ecuación de la cuerda vibrante que fue estudiada por D'Alembert, permitió ampliar el concepto de función a funciones que tenían puntos angulosos que surgían al tensar la cuerda de una guitarra. Aparecen de esta manera las funciones definidas a trozos y la posibilidad de que alguna de ellas sea discontinua. De esta manera, y apoyado en la densidad de los números racionales, Dirichlet define una función, obviamente a trozos, que no es continua en ninguno de sus puntos. La primera definición rigurosa de continuidad la da Cauchy en su libro Curso de Análisis. Cauchy define con precisión el concepto de límite y de continuidad, y estas definiciones alcanzan un gran éxito y una gran difusión entre los matemáticos. La definición de Cauchy de continuidad dice que f de x es una función continua en x igual a si un incremento infinitesimal en la variable produce un incremento infinitesimal en la función. Sin embargo, esta definición todavía deja ver al concepto de continuidad relacionado con el movimiento. Finalmente, Weierstrass elimina del lenguaje del análisis toda alusión al movimiento y al tiempo, y transforma esta definición en desigualdades numéricas. Esta definición, conocida como la definición epsilon delta, es la definición que tenemos actualmente de continuidad. Y esta es la definición que voy a intentar que entendáis a lo largo de este vídeo. Así que, como podéis ver, ha evolucionado mucho a lo largo de la historia de las matemáticas. Funciones que antes eran continuas, de repente no lo eran, y funciones incluso que no eran ni siquiera funciones, de repente comienzan a ser funciones. Por eso el concepto de continuidad tenemos que entender que ha sido un concepto que ha ido evolucionando. Las definiciones se han ido mejorando, se han ido ajustando, y así la definición que tenemos hoy en día nos exige que el estudio de la continuidad se haga dentro del dominio de definición de la función. Ya veis que en un principio el concepto de función continua era aquella que se podía pintar sin levantar el boli, concepto, vamos a decir, de Newton, que tenía que ver con el movimiento, pero actualmente esta definición no tiene nada que ver con ese concepto. Además os puedo decir, y esto sí que nos queda muy lejos si estamos estudiando bachiller, es que una función no es continua o discontinua en sí misma por cómo está definida. Por ejemplo, la función f de x igual a x, que en un principio pues es una recta, parece una función, vamos a decir, continua por nuestra manera de entender la continuidad, pero ni siquiera podemos decir en realidad si es continua o no, porque su continuidad depende de otras cosas que se llaman topologías, es decir, depende de lo que nosotros consideremos los abiertos. Por tanto, una función no es continua o no en función de cómo esté definida, cómo trabajan sus imágenes, sino que tiene que ver con un concepto mucho más amplio que obviamente nosotros no veremos, pero esto no quiere decir que no podamos dar una buena definición de continuidad sin tener que llegar a estos aspectos. En este vídeo yo os voy a dar la definición real de continuidad. Vamos a ver tres tipos de discontinuidades, que son las discontinuidades de primera especie, las de segunda especie, que son cuando no existe límite, no las vamos a ver porque esas a nosotros no nos interesan, pero vais a ver cómo tampoco es tan complicado dar una buena definición sin tener que engañar a los alumnos. Pues ya ves, una vez que sabes un poquito de historia sobre el concepto de continuidad, vamos a ver ahora una serie de ejercicios sobre dominio, continuidad y discontinuidades. Vamos a ver primero la teoría que necesitamos
Te voy a explicar la definición gráficamente y ya verás de qué manera tan sencilla se calcula la continuidad de una función. Vamos primero con esta definición intuitiva errónea de continuidad. Bueno, ya lo vimos en la introducción. Aquí os pone que se suele decir que una función es continua si podemos dibujarla sin levantar el boli. Ya veis que esto es una idea, un poquito la misma idea que tenía Newton. Es una primera aproximación al concepto de continuidad, pero no tiene nada que ver con la realidad actualmente. La definición actual, para entendernos, dice que para pequeñas variaciones en el eje de las X, lo que tiene que ocurrir son pequeñas variaciones en el eje de las Y. Pero no os preocupéis que esto lo vamos a ver gráficamente de una manera bastante sencilla. Fijaros que la definición de continuidad, voy a intentar explicaros todos estos conceptos porque ahora todavía en bachiller pues igual no entendéis muy bien todo esto. Aquí dice sea f una función que va de los números reales a los números reales y aquí pone una d. Esta d es el dominio de definición, es decir, esa función va a tomar valores dentro de un dominio, dentro de un conjunto, va a hacer una cuenta, valores que son números reales, ¿vale? Va a echar una cuenta, imaginaos f de x igual a x cuadrado, y va a devolvernos un número real. Fijaros que aquí os dice que la a tiene que pertenecer al dominio de definición y esto es importante porque la continuidad es un concepto que no se puede estudiar fuera del dominio. Bueno, y dice que la función f es continua en ese punto a que está en el dominio si se cumple esta desigualdad de aquí, esta definición de aquí. Bueno, voy a intentar explicarosla un poquito despacio, a ver si la conseguís entender y luego os la voy a explicar gráficamente con el GeoGebra. Aquí dice, para todo epsilon mayor que 0, este epsilon va a ser un número que vamos a coger, un intervalito que vamos a coger en el eje de las Y alrededor de la imagen de la función. Nos dice que existe un delta mayor que 0, esto nos viene a decir que una vez que cojamos cualquier epsilon en el eje de las Y, a ver si somos capaces de encontrar un intervalito chiquitito en el eje de las X que cumpla que para todo x que pertenezca al dominio y que se cumpla esta desigualdad lo que quiere decir es los números reales cuya distancia a es menor que delta, o sea, los que están en el intervalo a más delta, a menos delta, en ese intervalito chiquitito, ¿vale? Pues si conseguimos que todos esos puntos cumplan que sus imágenes distan de la imagen de a menos que epsilon, es decir, si todos los puntitos de ese intervalo caen dentro del intervalo del eje de las Y que hemos definido con ese epsilon, pues la función diremos que es continua en ese punto A. Y esto tiene que ocurrir para cualquier epsilon que cojamos en el eje de las Y, es decir, para cualquier intervalito. Lo vamos a ver luego gráficamente, no os preocupéis, pero bueno, la definición es esta. Y si os fijáis, aquí vuelve a decir sea f una función que va desde su dominio de los números reales a los números reales, cogemos de nuevo un punto del dominio y decimos que f presenta una discontinuidad en ese punto A si f no es continua en A. Es decir, la continuidad la vamos a mirar en el dominio y las discontinuidades las vamos a mirar en el dominio. Fuera de este dominio no tiene sentido plantearse ni la continuidad ni las discontinuidades. Lo siguiente que pone es que dice que una función es continua si lo es continua en todos los puntos de su dominio. Hay muchas veces que se dice función continua en su dominio. Lo de decir continua en su dominio es redundante porque si es continua obviamente en su dominio, porque fuera de ese dominio ya hemos dicho que la función no se estudia, la continuidad no se estudia. Y aquí os pongo una pequeña observación que dice que las funciones racionales siempre son continuas. Las funciones racionales típicas de un polinomio dividido entre otro polinomio, que normalmente nos suelen salir, vamos a llamar discontinuidades de salto infinito, etcétera, esas discontinuidades en realidad no existen porque las estamos estudiando muchas veces en puntos que no están en el dominio de definición de la función. Y en esos puntos hemos dicho que no se mira ni la continuidad ni la discontinuidad. Hay mucha gente que el estudio de la continuidad y la discontinuidad lo extiende a puntos que están fuera del dominio, pero que vamos a decir que están cerquita. Por ejemplo, la función 1 partido por x, pues dicen que es discontinua en el 0. Bueno, la función no es continua ni discontinua en el 0 porque en el 0 no está definida. Sí que es verdad que hay gente también que estudia la continuidad en el dominio, pero extiende el estudio de las discontinuidades a esos puntitos, vamos a decir, límite. Bueno, en realidad, tanto la continuidad como la discontinuidad se estudian en el dominio de definición de la función. Y alguno de vosotros podrá decir, bueno, ¿y por qué esto hay que estudiarlo en el dominio y fuera del dominio no? Porque tú lo digas. Bueno, no es que lo diga yo, a mí las definiciones en primero de carrera me las dieron así, ¿vale? La continuidad se estudia en el dominio y las discontinuidades se estudian en el dominio. Sé que hay gente que extiende, o sea, que la continuidad la estudia en el dominio, pero que extiende el estudio de las discontinuidades a puntos límite que no están en el dominio, ¿vale? Lo que se llaman puntos de acumulación
que no están dentro del dominio. No seré yo el que diga si esto es así o no, pero yo os puedo decir que a mí la continuidad me la definieron en el dominio y las discontinuidades me las definieron también en el dominio. Pero bueno, más allá de todo esto, vamos a seguir. Fijaros, vista gráfica de la definición de continuidad. No os preocupéis porque esto, como os voy a dejar el PDF en la descripción para que lo podáis descargar, esta foto la vais a tener, pero os voy a explicar esto ahora mismo con el GeoGebra para que entendáis la definición de función continua en un punto, la definición de continuidad en un punto. Mirad, vamos a coger aquí la función 1 partido por x, que normalmente se suele decir que tiene una discontinuidad en x igual a 0, pero si os fijáis, x igual a 0 no está en su dominio, entonces en ese punto no podemos decir nada. Podemos decir lo que ocurre cerca, calculando límites, pero en x igual a 0 no podríamos decir nada. Fijaros, vamos a ver qué quiere decir esto de la definición. Imaginaos que cogemos un punto a igual a 1 y queremos ver si en este punto la función es continua. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es calcular la imagen. La imagen de una función, pues ya sabéis que es subir hasta la gráfica e irse hasta el eje de las y's, o simplemente pues cambiando la x por 1, ¿vale? 1 dividido por 1, como lo veis aquí, ¿vale? Pues la imagen de a igual a 1 es también 1. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué dice la definición? Dice que para todo epsilon mayor que 0, esto quiere decir que si cogemos una franja alrededor de esta imagen, una franja que vamos a coger hacia arriba y hacia abajo, fijaros, cogemos una franja de epsilon 0,5, bueno, aquí se supone que podéis coger cualquiera, ¿vale? Pero yo voy a poner este ejemplo. Si nosotros cogemos aquí cualquier franja alrededor de la imagen del punto, ¿vale? Porque al final se va a tener que cumplir esto, lo que nos dice es que a ver si podemos encontrar, nos preguntan si existe un punto, o sea, un delta, perdón, es decir, nos dice si podemos encontrar un intervalo aquí cuyas imágenes caigan todas aquí dentro. Es decir, si podemos encontrar un intervalo alrededor del punto del que estamos buscando, si la función es continua, de tal manera que todas las imágenes de este intervalo caigan dentro de este recinto de aquí. Fijaros que las imágenes, la imagen del, bueno, he cogido como delta 0,2, pues es la imagen de este punto caería aquí, con lo cual cae dentro de este intervalo, la imagen de este otro cae aquí y obviamente todas las que están por el medio, si os fijáis vais subiendo hacia la gráfica, pues irían cayendo dentro de esta barrita. Por tanto, para este epsilon hemos encontrado aquí un delta o un intervalito cuyas imágenes caen todas dentro del intervalo donde está de centro la imagen del punto. Vale, si esto lo podemos hacer para cualquier epsilon, entonces la función es continua en ese punto. Y si os fijáis, si aquí hubiésemos cogido unas barritas más pequeñas, pues sería cuestión de coger aquí un intervalo más chiquitito y siempre podríamos conseguir que las imágenes de todos los puntos que están en ese intervalo cayeran dentro del intervalo que se forma con ese epsilon. Y esto es la definición de continuidad. Lo que nos viene a decir un poquito la definición de continuidad es lo que yo os decía, es que para incrementos pequeñitos de la x, o sea, si yo me alejo muy poquito, pero claro, ese muy poquito, matemáticas hay que explicarlo de alguna manera, pero si yo me alejo muy poquito de un punto, la imagen se va a alejar muy poquito de la imagen de ese punto. O sea, si la imagen del 1 está aquí, la imagen del 1,0 algo estará cerquita de la imagen del 1, no se irá muy lejos. Ese cerquita es como lo hacemos matemáticamente con estos epsilons y estos deltas. Entonces, la definición lo que quiere decir es que yo cojo un punto, calculo su imagen. Cualquier intervalo que coja alrededor de las imágenes, voy a poder encontrar un intervalo alrededor del punto cuyas imágenes caen dentro. Es decir, para cualquier epsilon mayor que 0, cualquier franja que coja aquí, existe un delta, o sea, existe un intervalito aquí, tal que para todos los puntos que cumplan que la distancia a es menor que delta, o sea, los que están aquí dentro, se tiene que las imágenes distan de las imágenes de a menor que epsilon, o sea, las imágenes caen aquí dentro. Si se cumple esto, quiere decir que la función es continua. Y si os fijáis, esto no tiene nada que ver con que la función se pueda pintar sin levantar el boli, porque esta función, si la pintáis así, tendréis que levantar el boli para luego pintar este cacho. Entonces esta función es una función continua. Y en x igual a 0, que es un punto que está fuera del dominio, podremos estudiar el límite, pero las funciones racionales son funciones continuas. Pues muy bien, una vez que hemos entendido más o menos la definición de continuidad, bueno, también tenemos que entender que trabajar con esta definición pues no siempre es lo mejor. Nosotros lo que vamos a ver son ahora unas caracterizaciones, es decir, unas propiedades que son equivalentes a esa definición y que son mucho más manejables, sobre todo para nosotros en bachiller. Tenemos aquí una primera proposición. Una proposición es una especie de propiedad matemática que está demostrada.
y dice que sea f, pues la función que va desde el dominio en los números reales a los números reales, bueno, la misma función de antes. Cogemos un punto del dominio y aquí nos dice que f es continua en A si y solo si, o sea, equivalente, es lo mismo decir esto que decir esto. Lo primero que pone, A no pertenece a D', es decir, A no pertenece al conjunto de los puntos de acumulación, al derivado del dominio. Esto, en otras palabras, ¿qué quiere decir? Que A es un punto aislado. A es un puntito que está suelto. Vamos a decirlo que alrededor de él no hay ningún otro punto. Un puntito que podamos dibujar por ahí suelto. Entonces, si A es un punto aislado, la función es continua en ese punto. Y si A pertenece al derivado, es decir, si A no es un punto aislado, lo que tiene que cumplirse es que el límite de la función en ese punto coincida con la imagen. Cualquiera de estas dos cosas que se cumpla, diremos que la función es continua en A. Entonces, si el punto es aislado, la función automáticamente es continua, y esto no es así porque lo digamos nosotros, sino porque se deriva directamente de la definición. Es muy fácil demostrarlo, no lo vamos a hacer, pero es muy fácil demostrar a través de la definición que si un punto es aislado, pues obviamente la función es continua en ese punto. Y si el punto no es aislado, si el punto tiene límite, bueno, pues si el límite coincide con la función, pues la función será continua en ese punto. Nosotros estudiaremos siempre puntos de este estilo. Entonces, nosotros para la práctica, ¿qué vamos a utilizar? Bueno, pues mirad, aquí dice que una función es continua en un punto x igual a A que pertenece al dominio. Si cumple una de estas dos, cualquiera de estas dos que cumpla, nosotros diremos que la función es continua. Es lo mismo, son equivalentes, ¿vale? Aquí dice que f de A coincide con el límite, fijaros que es lo mismo que pone aquí. ¿Y esto por qué es? Pues porque nosotros no vamos a trabajar con puntos aislados. Si nos apareciese un punto aislado, pues diríamos que la función es continua y ya está. Vale, a veces el límite no se puede calcular directamente y tendremos que calcular los límites laterales. Es lo mismo calcular el límite que ver si que los límites laterales valgan lo mismo. De hecho, si este límite es igual que este, pues diremos que el límite vale eso, ¿vale? Bueno, entonces podemos ver que la función es continua si f de A coincide con el límite, o si f de A es igual al límite por la izquierda y también es igual al límite por la derecha. Cualquiera de estas dos caracterizaciones se puede utilizar y son las que vamos a utilizar nosotros en los ejercicios. Muy bien, entonces si algo de esto falla, pues tendremos discontinuidades, ¿vale? Bueno, pues pone que si no, tendremos una discontinuidad de primera especie de uno de estos tres tipos. Bueno, fijaros que aquí dice que f de A coincide con el límite. Si no coincide, o sea, si son distintos, por ejemplo, f de A da 8 y el límite da 9, pues tenemos una discontinuidad evitable en x igual a A. Perfecto. Si estos límites laterales no dan lo mismo, imaginaos que un límite por la izquierda da 8 y el otro da 9, es decir, aquí cuando dice distintos se refiere a distintos, pero que sean un número real, no vale que den infinito, vale que sean números, vamos a decir, finitos. Bueno, pues si son distintos y obviamente la función existe, pues tenemos una discontinuidad de salto finito en x igual a A. Y si cualquiera de los dos límites laterales nos diese infinito, pues diremos que tenemos una discontinuidad de salto infinito en x igual a A. Insisto, siempre que la función esté definida en ese punto, siempre que exista imagen. Si la función no está en ese punto, si A no está en el dominio, no estudiaremos ni la continuidad ni las discontinuidades. Bueno, aquí os pongo una pequeña nota que dice que hay un tipo de discontinuidad que se llama de segunda especie, que aparece cuando alguno de los límites laterales no existe. Nosotros esto no lo vamos a ver, pero que sepáis que hay un tipo de discontinuidad llamados de segunda especie, que es cuando pues directamente los límites ni existen. Y una vez que hemos visto la teoría, vamos a ir directamente ya a ver los ejercicios. Acordaros, la continuidad la miramos en el dominio, las discontinuidades las miramos también en el dominio, y en caso de que haya algún punto extraño que no esté en el dominio, lo que vamos a hacer es ver lo que le pasa a la función alrededor, calcular su límite, pero no diremos que en esa función, que en ese punto la función es discontinua. Hay gente que dice que la función es discontinua en ese punto, bueno, porque extiende el estudio de las discontinuidades a esos puntos límite, pero en realidad tanto la continuidad como la discontinuidad se estudian en el dominio de definición de la función. Pues bien, vamos a ver el primer ejemplo. Vamos a estudiar siempre el dominio y la continuidad de las funciones, ¿vale? Entonces, aquí tengo una función racional, tengo un polinomio arriba y un polinomio abajo, y lo que os decía, para que la función sea continua tiene que cumplirse o bien esto, que es lo mismo. Es decir, que la función en el punto x sub 0 coincida con el límite, y hombre, es lo mismo que decir que la función coincida con los límites laterales, porque si este límite lateral es igual que este, lo que decimos es que existe el límite, ¿vale? O sea, si el límite por la izquierda da 2 y el límite por la derecha da 2, pues decimos que el límite es 2, ¿vale? Entonces estas dos definiciones o caracterizaciones son la misma. Entonces nada, vamos a empezar a estudiar la continuidad, el dominio de esta función. Fijaros que el dominio de esta función, ¿qué son? Bueno, como es una división de polinomios, son todos los números reales
que hacen que esta cuenta sea distinta de 0, porque ya sabéis que no se puede dividir por 0. Entonces el dominio, los x que pertenecen a R, tal que pues el denominador da distinto de 0. Vale, si nosotros intentamos resolver esta ecuación, pues veréis que sale que x tiene que ser distinto de la raíz de menos 4. La raíz de menos 4 no existe para los números reales, por tanto el dominio de definición de esta función son todos los números reales. Y como son todos los números reales, pues esta función simplemente es continua. Las funciones racionales siempre son continuas, entonces todas estas funciones nos van a salir continuas, y si nos sale algún punto extraño, pues lo que vamos a hacer va a ser estudiar los límites, pero la función seguirá siendo continua. Fijaros que la gráfica es esta. Aquí sí que es verdad que la gráfica se puede pintar sin levantar el boli. Vamos a por el ejercicio 2. Vamos a estudiar el dominio y la continuidad de esta función. Bueno, como siempre os voy a poner aquí las dos caracterizaciones para ver que la función es continua, y si falla algo, pues veremos un tipo de discontinuidad. Bueno, tenéis aquí abajo pues cuando es evitable, salto finito, infinito, etc. Vale, la solución vuelve a ser una división de polinomios. Entonces, ¿el dominio quién va a ser? Pues todos los x que pertenecen a R que hagan que la cuenta de debajo sea distinta de 0, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos haciendo las cuentas. Si pasáis el menos 4 para allá, bueno, sumáis 4 en los dos lados, como lo queráis hacer, pues sale que son los x pertenecientes a R tales que x sea distinto de 4. Es decir, el dominio de la función son todos los reales excepto x igual a 4. Vale, pero es que x igual a 4 es un punto que no está en el dominio. Entonces no podemos decir que la función ahí sea discontinua, pero sí podemos estudiar lo que le pasa alrededor, porque ese punto 4 está en la frontera del dominio. Es un punto que está, vamos a decir, muy cerca del dominio de definición de la función. Entonces nos interesa saber qué le pasa a la función cuando nos acercamos a ese punto. Entonces vamos a intentar calcular el límite cuando la x tiende a 4. Vale. Calculamos el límite cuando el x tiende a 4 de la función. Pues nada, en un principio sustituimos 4 al cuadrado menos 1, 4 menos 4, y nos sale 15 partido por 0, que esto da infinito. Vale, lo que sabemos es que la función se nos va a ir al infinito. Puede ser que se vaya al más o al menos en función si nos acercamos por la derecha o por la izquierda, ¿vale? Bueno, pues vamos a estudiar los límites laterales, a ver qué pasa. Límite cuando el x tiende a 4 por la izquierda. Bueno, pues se sustituye 4 en ambos lados, pero fijaros que esta x de aquí, este 4 de aquí, es como decir que es un número que se parece a 4, pero es más pequeño, porque 4 por la izquierda es un número que es un poquito más pequeño que 4. Entonces, claro, este número vamos a suponer que es 3,9. 3,9 menos 4 es un número que se parece mucho a 0, pero que es negativo. Por eso ponemos aquí 0 menos, ¿vale? 0 menos quiere decir que es un número que se parece mucho a 0, pero que es negativo. Vale, entonces 15 entre 0 sigue dando infinito, y por la regla de los signos, más por menos, porque este número es negativo, más por menos es menos, bueno, pues esta cuenta de aquí va a dar menos infinito. Si os fijáis, hacemos el límite cuando la x tiende a 4 por la derecha, pues nada, es lo mismo, sustituir. La única diferencia es que este 4 ahora, que es el que viene de esta x, este 4 es como si fuese un número, por la derecha es un poco más grande. Es decir, imaginaos 4,1. 4,1 menos 4 es un número que se parece a 0, pero que es positivo. Más por más, o más entre más, como queráis, es más, y por eso esta cuenta da más infinito. Vale, entonces conclusión, la función es continua, es una función racional. Las funciones racionales son continuas. Pero ¿qué pasa? Que cerca del 4 sabemos que la función se va al infinito, ¿vale? Pero no podemos decir que es discontinua en x igual a 4. Esto normalmente pues se suele decir así, pero en realidad la función no es discontinua en x igual a 4 porque el 4 no está en el dominio. Entonces en ese punto no podemos decir ni que es continua ni que es discontinua. Es que no está en el dominio, no se dice nada. La continuidad se estudia en el dominio. Y eso sí, podemos decir que se va al infinito, pero nada más. ¿Para qué nos interesa esto? Pues porque si lo queremos pintar, fijaros que por la izquierda se me ha ido menos infinito y por la derecha se me ha ido a más infinito. Pues nada, si la queremos pintar, pues no sabemos que 4 por la izquierda la función se viene a menos infinito, y en 4 por la derecha la función se va a más infinito. Entonces, bueno, nos interesa saber el comportamiento de la función cerca de ese punto que no está en el dominio, pero en ese punto no decimos que tenemos una discontinuidad. Si os fijáis, otra función que no puedo pintar sin levantar el boli, y sin embargo esta función es continua. Pues venga, seguimos. Vamos a por el ejercicio número 3. Nos dice estudia el dominio y la continuidad. Siempre estudiamos dominio y continuidad. Volvemos a tener una función racional. Como veis aquí, pues ya sabemos que esta función va a ser continua. Bueno, vamos a calcular lo primero el dominio. Ya sabemos que en una función racional el dominio son los x que pertenecen a R que hagan que el denominador, ¿vale?, sea distinto de 0, porque no se puede dividir entre 0. Pues nada, resolvemos esa ecuación de ahí
y nos sale que la x tiene que ser distinto de más menos la raíz de 9, es decir, que la x tiene que ser distinto de más menos 3. Vale, perfecto. ¿Esto qué quiere decir? Que el dominio de la función son todos los números reales excepto el menos 3 y el 3. Muy bien. La función va a ser continua, pero alrededor de estos puntos nos interesa saber qué le pasa. Entonces vamos a intentar estudiar el límite. Normalmente lo que suele pasar es que intentamos estudiar el límite, nos da infinito y tenemos que entonces estudiar los laterales. A veces no, a veces nos da un número y ya está. Pero en un principio intentamos estudiar el límite. Y si el límite, como nos pasó antes, nos da infinito, pues estudiamos los límites laterales para saber si es más infinito o menos infinito en función de si estamos por la derecha o por la izquierda. Vale, pues nada, vamos a mirar qué le pasa alrededor, por ejemplo, del 3. Intentamos hacer el límite cuando la x tiende a 3, que es sustituir la x por 3. Bueno, hacéis las cuentas y sale pues 8 dividido por 0, que esto es infinito. Nos podríamos quedar aquí y decir que la función es asintótica, si queréis, en el 3 o que tiende a infinito, pero nos interesa saber qué le pasa por la derecha y qué le pasa por la izquierda, sobre todo si queremos pintar la gráfica. Entonces nada, pues vamos a hacer el límite cuando la x tiende a 3 por la izquierda. El menos quiere decir por la izquierda, es un número un poquito más pequeño que 3. Pues nada, sustituís. ¿Y qué pasa? Que la parte de arriba como no va a dar 0, fijaros, o da 8, nos da igual. Pero este 3, que es el que viene de aquí, este 3... es un número un poquito más pequeño que 3 y cuando le leemos al cuadrado nos va a quedar un número un poquito más pequeño que 9, con lo cual al hacer esta resta nos va a quedar un número que se parece a 0 pero que es negativo, por eso podemos aquí 0 menos. Vale, pues nada, hacemos la cuenta, como 8 entre 0 es infinito y más por menos es menos, esta cuenta nos queda infinito. Entonces, aparte de saber que la función se nos va al infinito, sabemos que por la izquierda, es decir, si cojo el 3 por la izquierda se me va a ir para abajo. Vale, perfecto. Vamos a estudiar qué le pasa el 3 por la derecha. Las cuentas son exactamente las mismas, de hecho podéis directamente iros al final, porque lo único que nos interesa es saber qué signo tiene este 0, porque es el que nos va a decir si al final va a ser más infinito o menos infinito. Ojo, no quiere decir que como este 0 sea negativo, esto es menos infinito, ¿vale? Imaginaos que este 8 en vez de ser 8 hubiese dado menos 8, pues haríamos menos por menos más y daría más infinito, ¿vale? El signo lo hace la regla de los signos de la división, obviamente. Bueno, si os fijáis, 3 por la derecha quiere decir un número un poquito más grande que 3. Entonces, claro, si yo aquí cojo un número un poco más grande que 3, al elevarlo al cuadrado me va a salir un número un poquito más grande que 9. Al hacer esta resta me va a dar un número que se parece a 0, pero que va a ser positivo. Por tanto, como más por más es más, esta cuenta de aquí nos queda más infinito. Entonces yo sé que por la izquierda tiende a menos infinito y por la derecha tiende a más infinito. Y lo mismo vamos a hacer alrededor del menos 3. Bueno, esto sale exactamente igual, se cambia la x por menos 3, si os fijáis la cuenta sigue siendo la misma, pero cuidado, porque ahora, bueno, lo mismo nos da infinito. Vamos a ver lo que pasa por la izquierda y por la derecha. Aquí tenemos que tener cuidado. Bueno, vuelvo a poner todas las cuentas. Fijaros, menos 3 por la izquierda, menos 3 por la izquierda es un número que es más pequeño que 3 y el número más pequeño que menos 3, y el número más pequeño que menos 3 no es menos 2,9, menos 2,9 es más grande, ¿vale? El número más pequeño que menos 3 o menos 3 por la izquierda es el menos 3,1 o el menos 3,2, vamos a pensar en el menos 3,1. Entonces este menos 3 de aquí, que es el que viene de aquí, es como si pusiéramos menos 3,1, o sea, es un número un poquito, en valor absoluto, vamos a decir, más grande que menos 3. Al elevarlo al cuadrado nos va a quedar un número positivo, obviamente, porque está elevado al cuadrado, un poquito más grande que 9. Entonces, este número, al restarle 9, nos queda un número que se parece a 0, pero positivo, ¿vale? Por eso aquí nos sale que es 0 más. Vale, pues como más entre más es más, esta cuenta da más infinito. Y aquí nos pasa lo mismo. Vamos a poner la misma cuenta. Fijaros que, bueno, me lo tapa esto, pero no pasa nada. Fijaros que menos 3 por la derecha es un número más grande que menos 3. Y el número más grande que menos 3 no es menos 3,1, es menos 2,9. Entonces, este menos 3 de aquí es como si fuera menos 2,9. Al elevarlo al cuadrado me va a salir un número un poquito más chiquitito que 9. Al restar me queda un número que se parece mucho a 0, por eso pone ahí 8 dividido por 0 menos, esta cuentita de aquí, y por eso la cuenta al final da menos infinito. ¿Por qué nos interesa esto? Porque a la hora de dibujarla, fijaros, bueno, la función obviamente es continua, eso ya lo sabíamos, pero si queremos pintarla, si os fijáis aquí en la gráfica, fijaros que toda esta información que hemos sacado nos sirve. Fijaros, 3 por la izquierda menos infinito, o sea, 3 por la izquierda menos infinito, 3 por la derecha más infinito,
y menos 3 por la izquierda más infinito, o sea, fijaros, menos 3 por la izquierda más infinito es lo que os decía, menos 3 por la izquierda es el menos 3,1, no el menos 2,9, ¿vale? Que se suele confundir esto. Y menos 3 por la derecha se me va al menos infinito. Y esto me sirve para poder pintar la gráfica. Y de nuevo, fijaros, una gráfica que tengo que pintar en 3 tramos, o sea, tengo que levantar, si queréis decirlo, el boli 2 veces, y seguimos teniendo una función continua. En el 3 y en el menos 3 lo que podemos decir es que alrededor de esos puntos la función pues es asintótica o tiende al infinito o lo que queráis, pero no podemos decir discontinua. Normalmente aquí se suele decir que en el 3 y en el menos 3 hay una discontinuidad de salto infinito, pero eso no lo podemos decir porque la función no está definida ni en el 3 ni en el menos 3. Simplemente diremos que es asintótica o simplemente calcularemos los límites laterales para saber hacia dónde nos va la función y así poder hacer mejor su gráfica. Pues seguimos, vamos a por el ejercicio número 4. Pues de nuevo tengo una función racional. La función racional, ya sabéis, división de polinomios. Esta función ya sabemos que va a ser continua. Bueno, vamos a calcular primero el dominio. El dominio, pues como siempre, son los números reales, o sea, los x que pertenecen a R, que hagan que el denominador, porque no se puede dividir por 0, entonces todo el rato lo mismo, que el denominador sea distinto de 0. Bueno, esto es una ecuación de segundo grado, la podéis resolver y sale como solución que la x tiene que dar, bueno, si resolvéis la ecuación os sale como soluciones 1 y 2, por lo tanto lo que tiene que ser es distinto de 1 y distinto de 2, ¿vale? Podéis resolverla si queréis. Entonces, ¿cuál es el dominio? Pues todos los números reales excepto el 1 y el 2. Perfecto, tenemos una función que es continua, pero si os fijáis el punto x igual a 1 y el x igual a 2 son puntos, vamos a decir, que están muy cerca, están en la frontera de nuestro dominio, entonces nos interesa saber qué le pasa a la función cuando nos acercamos a esos puntos. Vale, pues venga, empezamos estudiando los alrededores de x igual a 1 y como siempre para estudiar lo que le pasa, estudiamos el límite. El límite es la herramienta que tenemos nosotros para ponernos en un punto de la función donde no está definida, porque en realidad no nos estamos poniendo en ese punto, nos estamos poniendo en puntos cercanos. Pues nada, hacemos el límite, sabéis que simplemente sustituir, pues nada, sustituimos la x por 1 y si os fijáis nos queda una indeterminación 0 dividido por 0. No pasa nada, pues la indeterminación 0 dividido por 0 la podéis resolver o bien por L'Hopital o simplemente factorizando los dos polinomios y luego pues tachando lo que se nos vaya. Fijaros que este x-1 y este x-1 los podemos cancelar. Bueno, esto es si factorizáis x cuadrado menos 1, que es una identidad notable, suma por diferencia, ¿vale? Y si factorizáis este, hombre, teniendo en cuenta que ya sabemos que las soluciones son el 1 y el 2, pues los factores son x-1 y x-2. Entonces nada, este x-1 y este x-1 entre x-1 da 1, o se pueden cancelar si queréis. Ojito que no podríamos cancelarlos si fuesen 0. O sea, si esta x valiera 1, en realidad esta cuenta de aquí vale 0. Pero fijaros que cuando estamos en el límite nos estamos diciendo que la x tiende a 1, es decir, la x es un número que se parece mucho a 1, entonces podemos cancelar este x-1 con este x-1 y nos queda x más 1 entre x menos 2. Pues nada, sustituimos la x por 1, 1 y 1, 2, 1 menos 2 menos 1 y esta cuenta da menos 2. Entonces, ¿qué pasa? Que el límite cuando la x tiende a 1 da menos 2. Esto quiere decir que tanto por la izquierda como por la derecha siempre nos vamos a acercar a menos 2. En este caso, como nos ha salido el límite un número, no nos hace falta calcular los límites laterales. Si los calcularais os iban a dar pues menos 2 en ambos, ¿vale? Entonces cuando el límite da un número, pues ya está, sabemos que se acerca cuando la x tiende a 1, se acerca la función a la altura menos 2. Cuando veáis la gráfica os vais a dar cuenta. Vale, pues vamos a estudiar ahora alrededor de x igual a 2. Intentamos de nuevo hacer el límite, nos vuelve a pasar como en las funciones anteriores, fijaros, sustituimos aquí, vale, y nos sale infinito. Podríamos dejarlo aquí, pero bueno, vamos a calcular los límites laterales y así pues indagamos un poquito más. Bueno, el límite cuando la x tiende a 2 por la izquierda, podría sustituir aquí si quiero, pero es mejor sustituir siempre en la función factorizada. De hecho, podemos volver a cancelar esto y es mucho más fácil sustituir en este cachito de función que no sustituir en este. Y además, sobre todo, para los signos, porque fijaros, bueno, aquí os puse, que esto no se suele poner, pero bueno, estamos sustituyendo 2 por la izquierda. Entonces, este 2, que suelo poner aquí un 2, para que os fijéis, esto es un 2 por la izquierda, es un número un poquito más pequeño que 2. Y aquí lo mismo, este 2 por la izquierda quiere decir que es un número un poquito más pequeño que 2, que es el que viene de aquí. En la parte de arriba no pasa nada, porque 2 más 1 es 3. Entonces nos da igual que sea un poquito más pequeño que 3 o un poquito más grande que 3, porque el 3 es un número positivo.
Pero en esta parte de aquí sí que nos interesa. Fijaros, un número un poquito más pequeño que 2, o 2 por la izquierda, es el 1,9. Si yo le resto 2 me va a salir un número muy parecido a 0 pero negativo. Por eso pongo aquí 0 menos. Vale, pues más por menos es menos y este límite me da menos infinito. Vale, y límite cuando x tiende a 2 por la derecha, esto lo copiamos todo. Aquí os vuelvo a poner este 2 por la derecha, que ya digo que no se suele poner. Si os fijáis en los problemas anteriores simplemente ponía un 2, pero bueno, así a lo mejor lo entendéis también. Pues nada, se sustituye 2 más 1, pues aquí como va a dar 3 no hay problema. A ver si me sale. Bien, 2 por la derecha, un número un poquito más grande que 2. Cuando yo le reste 2 me sale un número parecido a 0 positivo. Vale, más por más es más, total, más infinito. Vale, conclusión. Bueno, la función es continua, es una función racional y ya sabemos que las funciones racionales son continuas. ¿Qué podemos decir? Que cerca del 1 las imágenes tienden a menos 2 porque el límite nos ha salido menos 2 y cerca del 2 las imágenes se van al infinito, por un lado al menos y por otro lado al más. Bueno, vamos a verlo en la gráfica de la función. Si os fijáis, en el 1 la función no está definida, en el 2 tampoco está definida, pero en el 1 por la izquierda la función tiende a menos 2, en el 1 por la derecha tiende a menos 2. Entonces aquí tenemos como una función que tiene simplemente un agujerito. Vale. Esto hay muchas veces que se dice que es una discontinuidad evitable. Bueno, sería una discontinuidad evitable si existiese la imagen del 1 y estuviese, por ejemplo, por aquí, por algún lado. Pero como la función no está definida en el 1, aquí no decimos que la función es discontinua. Simplemente estudiamos en los alrededores porque nos interesa ver cómo es la función, nada más. Lo mismo que en el 2. En el 2 no vamos a decir discontinuidad de salto infinito porque en x igual a 2 la función no está definida. Entonces, como no está definida, no podemos decir discontinuidad. Podemos estudiar lo que le pasa cerquita por la derecha, que se me va al más infinito, que es lo que me salía aquí. Por la derecha se me va al más infinito, por la izquierda se me va al menos infinito. Pues nada, por la derecha más infinito, por la izquierda menos infinito, y esto nos permite dibujar la gráfica de una manera más sencilla. Y si os fijáis, aquí tengo que pintar la gráfica, levantar un poquito, ¿vale? Y este poquito es, cuando veamos las discontinuidades evitables va a ser lo que nos va a pasar, pero tenemos que tener la imagen del punto. Vale, levanto un poquito, sigo pintando y aquí tengo que levantar hasta el infinito y volver a pintar, o sea, tengo que levantar el boli varias veces y la función sigue siendo continua. Pues seguimos, vamos a por el ejercicio número 5. Vamos a estudiar ya funciones definidas a trozos. Bueno, vamos a estudiar el dominio y la continuidad. El dominio es muy sencillo porque el dominio se mide aquí, se mira aquí. Esto es un polinomio. No tiene problemas, su dominio es todo R, este es un polinomio, su dominio es todo R. Entonces, esta función nos dice que cogeremos este trozo para valores de x menor que 2, o sea, si yo cojo un número más pequeño que 2, por ejemplo el 1, y quiero calcular su imagen, haré esta cuenta, o sea, haré esta cuenta, y si cojo números mayores o iguales, o sea, el 2 también está incluido, cogeré esta cuenta de aquí. Eso quiere decir que el dominio es todos los números reales, ¿vale? Entonces el dominio de esta función son todos los números reales. Bien, que la función, su dominio sea todos los números reales no significa que sea continua, porque si os fijáis en este punto x igual a 2, claro, la continuidad, nadie nos dice dónde tenemos que mirar si una función es discontinua, pero en las funciones a trozos que están definidas de esta manera, las discontinuidades aparecen donde dejamos de pintar una función y empezamos a pintar otra, porque si yo por aquí pinto una función y luego por aquí pinto otra, puede ser que no me casen, ¿vale? Entonces, en este punto donde dejo de utilizar una función y empiezo a utilizar otra, es donde es posible que haya una discontinuidad. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a comprobar que se cumple alguna de estas dos propiedades. Y nada, os lo pongo aquí como el dominio son todos los números reales, la única discontinuidad que puede existir es pues dónde se parte la función, en x igual a 2. Entonces vamos a estudiar si la función es continua en x igual a 2, porque x igual a 2 es un punto del dominio. Fijaros que el dominio son todos los reales. Perfecto. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que calcular f del punto. Bueno, calculamos f de 2. ¿Dónde está definida la función cuando la x vale 2? Si la x fuese más pequeña que 2, haríamos esta cuenta. Cuando la x sea mayor o igual que 2, hacemos esta. Entonces, para calcular f de 2, tengo que coger esta. Perfecto, pues nada, sustituyo la x por 2, 2 al cuadrado menos 1, 4 menos 1, esto nos da 3. Vale, f de 2 vale 3. Perfecto. Ahora, tengo que calcular o el límite o los límites laterales. Vale, en las funciones a trozos, como fijaros, si yo cojo el 2 por la izquierda, voy a hacer esta cuenta, y por la derecha voy a hacer esta cuenta, no voy a poder calcular el límite, porque cuando la x tiende a 2, dependiendo si estoy por un lado o por otro, la función es diferente. Entonces, en este tipo de funciones,
utilizaremos esta caracterización. O sea, tengo que calcular el límite por la izquierda, el límite por la derecha y ver si todo es igual. Pues nada, vamos a calcular el límite. Bueno, lo que dije cuando x tiende a 2 no lo voy a poder hacer. Entonces hago cuando x tiende a 2 por la izquierda. Fijaros que 2 por la izquierda la función es esta. O sea, 2 por la izquierda son números menores que 2. La función es esta. Yo recomiendo siempre, sobre todo al principio, cuando tenéis funciones así, que hagáis un esquemilla de estos. Porque en estos esquemas se ve mucho mejor. 2 por la izquierda, pues cojo esta. Entonces, si os fijáis, cojo la función x más 1. Y nada, simplemente hay que sustituir. Hay que sustituir la x por 2. 2 más 1, 3. No cogemos 2 por la izquierda porque no da 0. No da 0 el denominador. Se suelen coger esos 2 por la izquierda como números un poquito más pequeños que 2 cuando la cuenta nos vaya a dar 0 en un denominador. Si no, pues se sustituye como si fuese 2 y ya está. Bueno, pues nada, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Si os fijáis, por la derecha tengo esta función, o sea, por la derecha son números que son mayores o iguales que 2, con lo cual tengo que coger esta, lo mismo esto de aquí que esto de aquí, y por eso 2 por la izquierda cojo esta gráfica o esta función y 2 por la derecha cojo esta otra. Bueno, nada, si hacemos la cuenta, si os fijáis, pues 2 al cuadrado 4, 4 menos 1, 3, ¿y qué nos ha pasado? Que la imagen del punto vale 3. El límite por la izquierda vale 3. El límite por la derecha vale 3. Es decir, la imagen del punto coincide con el límite por la izquierda y coincide con el límite por la derecha. De hecho, es más, como estos dos límites coinciden, lo que se suele decir es que, o lo que podemos decir es que el límite vale 3. ¿Vale? Si los dos límites laterales coinciden, quiere decir que el límite vale 3. Pero bueno, nada, simplemente como la función en el punto y en los límites laterales tiene el mismo valor, vale 3, pues lo que decimos es que tenemos una función continua. Vamos a ver cómo sería la gráfica. Fijaros que esto sería la parte de la gráfica que corresponde a x más 1, esta sería la parte que corresponde a x cuadrado más 1, y aquí que podría haber, pues imaginaos que esta recta, en vez de haber llegado hasta aquí, hubiese llegado hasta aquí. Entonces claro, aquí ya tendríamos una discontinuidad. Como digamos que este tramo de gráfica, donde la dejo de pintar, justo empiezo a pintar la parábola, o sea, es como que tengo dos tuberías que casan, pues tengo la función es continua. Y porque la función está definida en el 2, porque si aquí hubiese un agujerito y la función estuviese definida su imagen en otro sitio, pues tendría una discontinuidad. Pero aquí, como todo me ha cuadrado, la imagen coincide con el límite lateral, y con los dos límites laterales, pues la función es continua. Vamos con el ejercicio 6. Bueno, el dominio. Fijaros, bueno, estos son polinomios, con lo cual esto de aquí no tiene problema. Aquí está definida cuando el x es menor que 2, cuando está entre 2 y 4, incluyendo el 4, y cuando es mayor que 4. Pero si os fijáis, en x igual a 2 no hemos dicho nada. O sea, cuando el x vale 2, no estoy ni aquí ni aquí. Aquí estoy con números más pequeños que 2 y aquí estoy con números entre 2 y 4, pero sin incluir el 2 e incluyendo el 4. ¿Qué quiere decir? Que el dominio de esta función son todos los números reales excepto el 2. Perfecto. Bueno, esta función podría, si estuviese definida, podría tener una discontinuidad en el 2 y en el 4. Como en el 2 no está definida, no va a haber discontinuidad. La discontinuidad estará en el 4, pero sí que podemos estudiar qué le pasa, como siempre, al límite, porque nos va a interesar para poder pintarla. Entonces nada, pues lo que os decía, en este punto x igual a 2, como no está en el dominio, pues miraremos qué pasa alrededor. Pero no decimos que es discontinua. Hay que añadir otro punto. Pues ¿cuál es? Pues el x igual a 4, que es el otro punto donde se parte la función. Bueno, lo mismo que os dije antes, si esta función la pintáis así, ponéis una recta real, ponéis el 2 y el 4, que son estos numeritos de aquí. X menor que 2 se coge x más 2, que es esta función de aquí. Entre el 2 y el 4 se coge x cuadrado, que es lo que pone aquí. Y del 4 para adelante x menos 1. Y hay que tener cuidado cuál de estas dos se cogería en el 4, pero bueno, nada, lo pone aquí, ¿vale? En el igual, aquí pone menor o igual, esta rayita de aquí abajo quiere decir igual, pues se cogería esta. Pues venga, vamos a ver qué pasa alrededor de x igual a 2. Intentamos calcular el límite, ya sabéis que en estas funciones el límite directamente no puedo, tengo que hacer límite por la izquierda y por la derecha. Vale, el límite cuando el x tiende a 2 por la izquierda, fijaros, 2 por la izquierda, hay que coger esta función, entonces aquí tengo que poner x más 2, pues nada, cambio la x por 2 y me sale 4. Perfecto. 2 por la derecha, tengo que coger esta función, que también me sale 4. Muy bien. Los límites laterales coinciden, ¿vale? Estos dos límites laterales coinciden, pero la función no está definida. Entonces, ahí lo que vamos a tener es un agujerito, pero no una discontinuidad evitable. Va a haber un agujerito, o sea, es como que va la función, hay un agujero y la función sigue, porque la función ahí no está definida.
pero no tenemos una discontinuidad evitable. Lo que os decía en el ejercicio anterior, como los dos límites laterales dan 4, pues podemos decir que el límite es 4, pero bueno, eso simplemente es información, ¿eh? Lo importante es que por la izquierda y por la derecha dan lo mismo. Perfecto, pues seguimos ahora con x igual a 4, porque 4 es un punto del dominio. Entonces fijaros que lo primero que tenemos que hacer es f de 4, ¿vale? Hay que utilizar una de estas dos caracterizaciones, vamos a utilizar esta, porque en este tipo de funciones siempre se utiliza esta. Lo primero que hay que hacer es cuánto vale la función en el punto. Pues nada, f de 4, ¿dónde está definida la x, o sea, la función para x igual a 4? Aquí pone x menor o igual que 4, entonces cuando la x sea igual a 4, se coge esta. Bueno, pues nada, cogemos 4 al cuadrado, que nos da 16. Vale, ahora hay que coger límite por la izquierda y límite por la derecha. Perfecto, empezamos, bueno, límite en el 4 no se puede hacer, hacemos límite por la izquierda. Fijaros que si tenemos hecho este esquema, 4 por la izquierda, sabemos que la función es esta. Cuando decimos por la izquierda, claro, alguno puede decir, ya, pero por la izquierda también está esta. Por la izquierda se refiere a por la izquierda, pero cerca, ¿vale? Todo lo cerca que tú quieres. Entonces, si estás muy cerca del 4 por la izquierda, la función es esta. Y por la derecha va a ser esta de aquí. Entonces, por eso aquí cogemos la función x cuadrado, ¿vale? Que es esta de aquí, que también se puede ver aquí, pero bueno. Pues nada, sustituimos la x por 4, nos da 16. Y cuando hagamos el 4 por la derecha, fijaros que 4 por la derecha, la función es x más 1, por eso aquí ponemos x más 1. Pues nada, calculamos 4 menos 1, que nos da 3, y ya está. ¿Qué nos ha pasado? Pues si os fijáis, la función coincide con el límite por la izquierda, porque la función en el 4 vale 16 y el límite por la izquierda vale 16, pero estos dos límites de aquí no coinciden. Entonces, si os fijáis en lo que tenéis aquí puesto aquí abajo, así en un recuadrito que os he puesto, cuando los dos límites laterales no coinciden y la función está definida, lo que tenemos es una discontinuidad de salto finito. Fijaros, conclusión, discontinuidad de salto finito en x igual a 4. La longitud del salto, pues 16 menos 3, ¿vale? 16 menos 3 serían 13, pues esa es la longitud del salto. Y alrededor del 4 la función tiende a valer, o sea, perdón, alrededor del 2 la función tiende a valer 4. ¿Esto qué quiere decir? Pues fijaros, la gráfica igual a x más 2, que era pues este trocito de aquí, se pinta del 2 para atrás, pero en el 2 no se pinta. Por eso en el 2 no hay imagen. Y si os fijáis, el x al cuadrado se pinta entre el 2 y el 4, pero en el 2 tampoco se pinta. Entonces, por eso, aquí, esto es una parábola, esto si lo dibujásemos entero sería una cosa así, pero como solo dibujamos lo que hay entre el 2 y el 4, ¿vale? Pues nos queda una pequeña curvita, pero aquí tampoco hay nada, por eso aquí tenemos un agujerito. Este punto no está en el dominio. Si os fijáis, la imagen del 4 sí que está aquí arriba, pero aquí luego tengo que dar un salto para seguir, vamos a decir, pintándola. ¿Qué pasa? Que si yo intento mirar la continuidad en este punto, por mucho que coja yo intervalitos aquí chiquititos, cualquier delta que yo coja aquí, las imágenes de aquí se me van a ir lejos. Por eso la función aquí no es continua. Pero no puedo decir que tenga una discontinuidad evitable en el 2, porque los límites dan lo mismo, pero no dan lo mismo que la función, porque la función es que ni está, ni da. Entonces nada, simplemente aquí estudio lo que le ocurre por la izquierda y por la derecha, pero solo diré discontinua en x igual a 4 de salto finito. Pues nada, seguimos, vamos a ver esta función. Bueno, estoy poniendo ya funciones un poco complejas para que nos vaya saliendo todo, pero si os fijáis, pues nada, aquí la idea es un poco la misma. Antes del 2 tengo esta función, entre el 2 y el 4, pero sin incluir el 2, o sea, en el 2 no existe función, tengo esta otra. Más allá del 4 tengo esta, y justo en el 4, porque si os fijáis, el 4 no está ni aquí ni aquí, ¿vale? Justo en x igual a 4 le he puesto valor pi. Bueno, podéis haberle puesto valor que os diera la gana. Dominio, pues en el 2 no está definida. Bueno, estos son polinomios y números, esto aquí no hay problema, pero si os fijáis, en el 2 no está definida. Podemos sustituir la x por cualquier número, porque nos dice aquí dónde sustituir, pero en el 2 no nos dice nada. Entonces el dominio de esta función son todos los reales menos el 2. Por tanto, en el 2 vamos a estudiar lo que le ocurre, pero no diremos discontinuidad, y en el 4 veremos a ver qué pasa. Pues venga, vamos a ver, bueno, lo que os pongo aquí, en este punto que es igual a 2, como no está en el dominio, estudiaremos lo que pasa alrededor. Pero hay que añadir el otro punto, que es donde se parte la función, o sea, en el 4. Esto siempre es lo mismo, ¿vale? Siempre se estudia lo que ocurre en estas zonas.
Lo que pasa que si el punto está en el dominio diremos discontinuidad, y si no está en el dominio, pues nada, calculamos límites y vemos qué pasa. Pues nada, empezamos estudiando la continuidad alrededor de x igual a 2. Pues nada, el límite cuando el x tiende a 2, ya sabéis que en este tipo de funciones utilizamos esta caracterización, con lo cual el límite no lo puedo calcular, pues calculo 2 por la izquierda. 2 por la izquierda son números que son un poco más pequeños que 2, ¿vale? X menor que 2. Entonces cojo esta función de aquí. Si hacéis el dibujito ese que os hice yo antes, lo vais a ver mucho mejor. Pues nada, cambio la x por 2, 2 más 2 es 4 y ya está. Vale, x por la derecha son los números que están x mayor que 2, pero cerquita de 2. O sea que voy a coger esta función de aquí para el límite por la derecha. Pues nada, cojo la función x cuadrado, que es esta de aquí, pum, 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 y me sale que da 4. Lo mismo, como los dos límites andan lo mismo, pues podemos decir que el límite es 4. Perfecto, pero no tenemos imagen. Ahí no tenemos imagen. ¿Qué es lo que volvemos a tener? Un agujerito. Los límites coinciden, pero no existe la función ahí. Entonces hay un agujerito. Siempre que los límites laterales coinciden, tenemos un agujerito. Muy bien, vamos a ver qué pasa en x igual a 4. X igual a 4 sí que es un punto del dominio. Entonces aquí vamos a intentar, lo primero, calcular la imagen. Vale, la imagen de 4, ¿cuánto vale? Pues ¿dónde nos dice aquí que tenemos que coger cuando la x vale 4? Nos lo pone aquí, nos dice que si la x vale 4, la función vale pi. No hay que hacer ninguna cuenta. Pues nada, para f igual a 4, la función vale pi. Ya está, se acabó. Ahora, por la izquierda y por la derecha, cuando la x es menor que 4, que sería por la izquierda, cogeré esta, y cuando la x es mayor que 4, que sería por la derecha, cogeré esta. Pues nada, vamos a verlo aquí. Límite cuando x tiende a 4 no se hace por la izquierda y por la derecha. Lo que os decía, x menor que 4, cojo esta función, cojo x al cuadrado, calculo, sustituyo la x por 4, 4 al cuadrado 16, y por la derecha pues cojo esta otra de aquí. Vale, x más 12, 4 más 12 nos vuelve a dar 16. Fijaros que otra vez puedo decir que el límite es 16 porque tanto por la izquierda como por la derecha nos ha dado 16, pero la imagen no vale 16, vale pi. Entonces, ¿qué nos pasa? Que tenemos que el límite por la izquierda coincide con el límite por la derecha, pero no coincide con la función. Eso es como decir que tengo los dos límites coinciden, tengo un agujerito, pero la imagen de ese punto está en otro sitio. Entonces ahí sí que voy a tener una discontinuidad evitable. Vale, vamos a verlo en la gráfica. Bueno, conclusión, discontinuidad evitable en x igual a 4. Vale, y alrededor del 2, pues la función tiende a valer 4. O sea, su límite es 4, que lo vimos antes. Vale, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, fijaros, x más 2 sería esta recta de aquí. A ver, x cuadrado sería, esto es una parábola, aunque parece casi recta, y esta es la otra recta, esta, la x más 12. Fijaros que me dice, bueno, en el 2 hemos visto que la función no está definida. Por tanto, y los límites daban 4. Entonces, la gráfica cuando nos acercamos al 2, pues tiende a 4 tanto por este lado como por este, pero aquí hay un agujerito. Perfecto. ¿Qué nos pasaba en el punto 4? Pues en el punto 4, por la izquierda, la gráfica tendía a parecerse a 16. Cuando se acercaba la gráfica por la derecha, también tendía a valer 16, pero f de 4 valía pi. Os fijáis que f de 4 es pi, lo pone aquí, f de 4 es pi. Entonces, como f de 4 es pi, es como que la imagen de este puntito la hemos sacado y la hemos puesto aquí. Vale, como 4 tiene imagen, aquí la función sí que está definida, aquí sí que podemos decir que tenemos una discontinuidad evitable. Discontinuidad evitable la tenemos siempre que el límite por la izquierda coincide con el límite por la derecha, es decir, coinciden los límites o existe el límite de la función porque vale un número, pero no coincide con la imagen. Pero la imagen tiene que valer algo, ¿vale? No puede ser que no coincida porque la imagen no exista. La imagen tiene que existir, lo que pasa que vale otra cosa. Pues en este caso tenemos una discontinuidad evitable. Pues nada, seguimos. Vamos a por el ejercicio número 8. Vamos a ver funciones de este estilo que están definidas para valores distintos de un cierto número con un tipo de función, y para justamente ese número, pues aquí a veces sale un número o sale otra función. He hecho el mismo esquema que siempre, ¿vale? Para valores distintos de 3, o sea, por la izquierda de 3 y por la derecha son valores distintos, vamos a coger x cuadrado menos 5, o sea, vamos a coger esta, pero justo cuando la x vale 3 voy a coger esta cuenta de aquí. En este tipo de funciones, las funciones de igual frente a distinto,
podemos utilizar esta caracterización, porque sí que vamos a poder calcular el límite. No vamos a tener que hacer límites laterales. Bueno, lo vais a ver ahora. ¿Cuál es el dominio de la función? Bueno, estos son polinomios y está definida para los distintos de 3 y para 3, o sea, está definida para todos. Entonces el dominio es R. Vale, en este tipo de funciones, la única discontinuidad que puede existir es pues donde se parte la función, justamente en este puntito de aquí. Pues nada, vamos a estudiar lo que le pasa en ese punto. Es un punto del dominio, porque el dominio es todo R. Entonces calculamos f de 3. F de 3 aquí nos dice que si el x es igual a 3, cojamos esta. Pues nada, f de 3, sustituimos la x por... O sea, en el x más 1, la x por 3. 3 más 1, pues nos va a salir 4 y ya está. Vale, aquí podemos hacer el límite. Cuando el x tiende a 3, estamos en valores cerca de 3, pero distintos. Entonces podemos, como aquí dice que cuando el x es distinta de 3, cojamos esta. Bueno, pues cuando el x tiende a 3, siempre va a ser esta, tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces podemos coger directamente esa función. X cuadrado menos 5, bueno, 3 al cuadrado menos 5, 1 menos 5, 4. Perfecto. La función en el punto vale 4. El límite vale 4. Eso es como decir que los límites laterales valen 4. O sea que la función coincide con el punto, entonces donde podía ser que hubiese un agujerito, en realidad no lo hay, por tanto esta función es continua. Cuando la función coincide con el límite, la función es continua. Y si os fijáis, es una parábola, en realidad es la parábola x al cuadrado menos 5, que le hemos quitado el punto 3, o sea, es como que le hemos quitado este punto, pero se lo hemos añadido después, poniéndole que valga pues justamente 4, porque 3 más 1 sería 4. Aquí podríamos poner 4 directamente, porque si la x vale 3, esta cuenta siempre vale 4. Entonces, si la función coincide con el límite, o si la función coincide con los límites laterales, que viene a ser lo mismo, la función es continua en ese punto. Y nada, lo dicho, pues en realidad la función es pues esta parábola a la que en un principio habíamos quitado este puntito, pero luego se lo hemos vuelto a poner. Vamos a por el ejercicio 9, que es muy parecido. Fijaros que tengo una función definida del estilo igual frente a distinto. Pues nada, puedo hacer lo mismo. Cuando es igual a menos 1, la función vale 3. Aquí ya he puesto un número, no he puesto como antes una función, normalmente suele ser así. Y cuando es distinto de menos 1, distinto es tanto por este lado como por este, o sea, para valores a la izquierda, valores a la derecha, pues es esta función de aquí. Pues nada, vamos a utilizar esta caracterización para este tipo de funciones. El dominio vuelve a ser todos los números reales, porque estas dos funciones no tienen problema, y aquí está definida para los distintos de menos 1 y para menos 1. Por tanto, el dominio, pues todos los números reales. Como siempre, en este tipo de funciones, la única discontinuidad que puede existir es pues justamente donde se parte aquí la función, es decir, en el x igual a menos 1. Pues vamos a utilizar esta caracterización. Vamos a calcular f de menos 1, y si os fijáis, cuando la x es igual a menos 1, f de menos 1 vale 3. Pues nada, f de menos 1, ¿cuánto vale? Pues vale 3. Y ahora vamos a hacer el límite cuando la x tiende a menos 1. Como la función está definida de esta manera, cuando tiende a menos 1, tanto por aquí, como utilizamos la misma, podemos hacer directamente el límite, no tenemos que hacer límites laterales. Pues nada, cambio la x por menos 1 al cuadrado es 1, 1 más 1 es 2, entonces fijaros que la imagen vale 3, pero el límite vale 2, o sea, la función es distinta del límite. Entendiendo esto que existen los dos, es decir, los dos valen un número, ¿vale? F de menos 1 es un número, el límite es otro número, pero son números distintos. Por tanto, aquí tengo también una discontinuidad evitable, ¿vale? Entonces, conclusión, tengo una discontinuidad evitable en x igual a menos 1. Y aquí nos pasa justo lo que no nos pasaba antes. En el numerito s menos 1 es como que hay un agujero y lo hemos puesto en otro sitio. Fijaros, en x igual a menos 1, que es donde hemos estudiado, pues el límite por la izquierda nos salía 2, cuando la función se acerca por la derecha nos sale 2, pero la imagen del menos 1 no vale 2, vale 3. ¿Por qué? Porque la han definido así, ¿vale? Han dicho que cuando la x vale a menos 1, la función vale 3. Entonces eso es como haberle cogido, este puntito de aquí, arrancárselo y ponérselo aquí. ¿Qué diferencia hay? Que como la función aquí sí que está definida porque la imagen del menos 1 es 3, aquí sí que podemos decir que tenemos una discontinuidad evitable en x igual a menos 1. Fijaros que si quitáramos esta imagen, si este puntito de aquí lo quitáramos, si dijéramos que en el menos 1 no está definida, la función sería continua, ¿vale? Porque en ese punto, como no está en el dominio, pues aunque le pase algo raro, a nosotros nos da igual. Entonces, si os fijáis, las funciones, cuantos más puntos tienen, más difíciles son de ser continuas.
Y hay muchas veces que funciones discontinuas les quitamos un punto y las transformamos en funciones continuas. Entonces, por eso, bueno, quiero que os quitéis de la cabeza eso de que es continua si la pinto sin levantar el boli. Eso no tiene nada que ver. Esta función de aquí es discontinua, pero si le quitas este puntito, pues sería continua y no la podría pintar sin levantar el boli. Bueno, y vamos a ver por último, pues la última discontinuidad que nos queda, la única que no nos ha salido, que es una discontinuidad de salto infinito. Bueno, vamos a ver una función de este estilo, pues lo mismo, cuando el x es distinto de 1, pues tengo tanto por la izquierda como por la derecha, tengo esta función de aquí, y cuando el x vale 1, pues he puesto 2x más 1, pero bueno, también aquí podía haber puesto, pues imaginaos que cambio el x por un 1, 2 por 1, 2 y 1, 3. Aquí podía haber puesto 3 perfectamente, pero bueno, lo puse así porque me apetecía ponerlo así. Vale, entonces, ¿qué pasa? Pues empezamos. Lo primero, dominio, todos los números reales. Está definida para los distintos de 1 y para 1. Esta función de aquí tiene problema en x igual a 1, pero no la vamos a coger cuando la x vale 1, la vamos a coger solo cuando la x vale distinto de 1. Por tanto, en un principio no hay problema. ¿Dónde puede haber una discontinuidad? Pues como siempre en este tipo de funciones, la única discontinuidad que puede existir es pues donde se parte la función, en x igual a 1. Entonces vamos a estudiar en x igual a 1 y las de igual frente a distinto, utilizamos esta caracterización. Vale. Calculamos primero f de 1. F de 1, cuando el x vale 1, se coge aquí. Pues nada, f de 1, ¿cuánto vale? Pues f de 1 vale 2 por 1 más 1, o sea, es cambiar esta x por un 1, 2 más 1, 3. Vale, f de 1 vale 3. ¿Cuánto vale el límite cuando la x tiende a 1? Pues cogemos esta función, porque tanto por la izquierda como por la derecha la función es la misma. Entonces podemos hacer el límite directamente. Si os fijáis, el límite da infinito. O sea, la función existe, pero los límites valen infinito. Podemos estudiar los límites laterales si queremos, ¿vale? Pero lo que tenemos es una discontinuidad de salto infinito en x igual a 1. Bueno, os dejo vosotros para que calculéis los límites laterales, pero fijaros, voy a enseñaros la gráfica, cómo sería esta función. Si calculáis el límite por la izquierda, os va a salir menos infinito, en el 1, me refiero. Si calculáis el límite por la derecha, os va a salir más infinito, pero la imagen del 1 está aquí. Entonces, en el 1, la diferencia entre esta función y las que habíamos visto al principio racionales es que en estos puntos así, vamos a decir, extraños, no teníamos imagen. O sea, ese punto no estaba en el dominio. Entonces no decíamos discontinuidad. Pero aquí, de esta manera tan rara, hemos hecho que la imagen del 1 valga 3. ¿Vale? Ya digo que aquí en vez de 2x más 1, pues podía haber puesto simplemente 3. Entonces, ¿qué he hecho? He metido a este punto dentro del dominio. Problema, que este punto dentro del dominio nos va a salir una discontinuidad de salto infinito. En el momento que cualquiera de los dos límites laterales o el límite da infinito y la función está definida, tendremos una discontinuidad de salto infinito. Y fijaros que nos pasa como antes. Si cogiéramos este punto y lo eliminásemos, tendríamos una función continua. Y por eso, pues os decía antes que las funciones, cuantos más puntos tienen, más difíciles tienen de ser continuas, y las funciones hay veces que quitándoles puntos las transformamos en funciones continuas. Normalmente este tipo de funciones sin haber puesto este punto se suelen decir discontinuidad de salto infinito, pero en realidad no podemos decir discontinuidad porque la función no está definida. En este caso sí, porque la imagen del 1 vale 3, ¿vale? Porque en este caso me la han definido. Si la función hubiese sido simplemente 1 partido por x menos 1, o sea, imaginaos que la función fuese f de x igual a 1 entre x menos 1. Una función racional. Bueno, la gráfica hubiese sido la misma, pero este puntito no estaría. Esa función sí sería continua, porque en todos los puntos se cumple la definición. La definición obviamente no la utilizamos para ninguna demostración, porque tenemos esas caracterizaciones, pero si os fijáis, si intentamos utilizar aquí la definición, fijaros que yo cojo el 1, cojo la imagen, cojo un intervalo alrededor de esta imagen, por ejemplo esta, ¿vale? Cojo aquí una franja. Por mucho que yo quiera aquí hacer un intervalo, las imágenes de aquí se me van a venir para aquí abajo, nunca me van a quedar dentro de esta franja. Por eso esta función, aunque utilizáramos la definición, no nos saldría continua. Pero nosotros utilizamos estas caracterizaciones, estas dos de aquí, que son las mismas, que para funciones de este estilo, pues utilizamos esta, y para funciones del estilo de las de a trozos de menor, o sea, menor que uno, mayor que otro, etcétera, utilizamos esta otra. Nada más, espero que hayáis entendido todo. Acordaros, una función no es continua si la pinto sin levantar el boli, una función es continua si para pequeños incrementos, continua en un punto, si para pequeños incrementos alrededor de un punto obtengo pequeños incrementos de la y. Entonces, las funciones solo podemos hablar de continua o discontinua si el punto está en el dominio. Si el punto no está en el dominio, estudiaremos lo que le pasa
alrededor, ¿vale? Con el límite, pero no diremos nunca que la función en ese punto es discontinua. Nada más, espero que os haya quedado claro de verdad lo que es una función continua y sobre todo espero que os hayáis quitado de la cabeza que una función continua es aquella que se puede pintar sin levantar el boli.